Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo a hablaros acerca de XRP y es que por el momento hemos seguido siendo alcistas pese a la divergencia bajista que estuvimos creando el día de ayer. Ya os dije que no teníamos que entrar en pánico y que probablemente aún nos quedaban bastantes días antes de poder llegar a tener cualquier tipo de retroceso. Todo esto porque veíamos que incluso hasta el mismísimo Bitcoin seguía catapultándose al alza y que el MACD en este caso era alcista. Ya sabemos que casi todas las criptomonedas se mueven al son de Bitcoin. Si en este caso Bitcoin sigue siendo alcista, el resto de criptomonedas también lo son. Y antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que en la descripción os dejo el enlace a Crypto Trading, nuestro grupo de criptomonedas gratuito, en donde cada uno de los días comparto información del mercado, mapas de liquidaciones y sobre todo diferentes señales dentro del mercado cripto. Os enseño dónde estoy comprando, dónde estoy vendiendo y tenemos muchísimas operaciones con XRP. Así que si quieres saber de qué se trata y formar parte, pásate por el enlace que te dejo en la descripción. Te lo vuelvo a recordar, es completamente gratuito y a día de hoy ya somos más de 2100 personas y parece ser que poco a poco cada vez somos muchísimos más, así que espero Volviendo verte a dentro. XRP, como estáis viendo, hemos conseguido cerrar por encima de la media móvil de 200 periodos. En el día de ayer os decía que teníamos que conseguir tener un cierre diario por encima de ello si queríamos realmente conseguir pasar hasta el siguiente objetivo. Y es que si conseguíamos estar por encima, significaría que ahora nuestro punto de soporte sería la media móvil de 200 periodos. En el caso de simplemente haber tenido un mechazo y volver a cerrar por debajo, significaría que se convertiría en una resistencia y que volveríamos a tener caídas bastante fuertes. En este caso, incluso el día de hoy, como estáis viendo, hemos vuelto a tener una prueba de este mismo terreno y a partir de ahí hemos vuelto a rebotar. En gráfico diario estamos un poquito asustados porque se nos ha generado, como ya veíamos ayer, esta divergencia bajista oculta dentro del MACD, pero el RSI sigue alcista y aún incluso le queda un rango para estar en sobrecompra. Eso significa que aún podríamos volver a tener alguna que otra subida de precios. ¿Hasta dónde podemos llegar a subir? Pues bueno, esto realmente es bastante fácil de enseñar y es que si nos vamos al mapa de liquidaciones de XRP, podremos llegar a ver lo siguiente. Fijaros en esto que tenemos en la parte superior. Hemos estado liquidando toda esta zona en estos días. Ya os comenté de que estábamos muy cerca de la parte superior y muy alejados de todo lo que teníamos en la parte inferior. Y que por ello era mucho más probable que XRP consiguiese llegar a pumpear antes de llegar a tener cualquier tipo de corrección. Que en ese momento le entramos en long en 2.40 y por el momento seguimos dentro del propio criptoactivo. Y fijaros que en la última hora incluso hemos llegado casi hasta los 2.70. En fin, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en estos últimos días hemos conseguido liquidar una breve zona, pero aún nos queda toda esta parte siguiente. Desde el rango de precios donde nos encontramos a momento de ahora, para liquidar todo esto simplemente tenemos que subir un 1.87%. Y viendo cómo se está moviendo el mercado, que Bitcoin está siendo un poco alcista y demás, probablemente XRP el día de mañana o pasado consiga llegar a liquidar toda esa zona y consigamos llegar a tener un aumento hasta el siguiente objetivo. Entonces, lo siguiente que le va a ocurrir a XRP, por mucho que hayamos generado esta divergencia bajista y demás, es que vamos a ir a liquidar toda esta zona superior. Y a partir de aquí tendremos que mirar a ver dónde tenemos los diferentes rangos de soportes y resistencias y a partir de ahí tendremos que ver si volvemos a tener una caída o si llega a ocurrir alguna cosa por el estilo. Lo siguiente que podemos llegar a ver con XRP, si nos bajamos al gráfico de 4 horas veremos lo siguiente. En 4 horas no hemos conseguido llegar a superar la media móvil de 200 periodos. Estamos con el RSI en casi sobrecompra y el MACD, como estáis viendo, está a la baja, ¿no? Aunque sí que es cierto que está a punto de volver otra vez a cruzarse, incluso estamos perdiendo algo de fuerza. Para esto tendríamos que irnos a Bitcoin y ver cómo estamos en Bitcoin. Fijaros en lo siguiente. En Bitcoin hemos rebotado, pumpeo, vamos directos a sobrecompra y el MACD tiene una divergencia alcista, lo que va a estar impulsando al precio seguramente en el siguiente rango de horas. Si esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Que XRP probablemente consiga llegar a superar este objetivo de los 2.66. Como ya habéis visto, en dos ocasiones hemos tenido dos mechazos, pero al final no hemos conseguido tener un cierre de vela por encima. Cuando se produzca el cierre de vela por encima, probablemente empiece otra vez el nuevo pumpeo.
¿Hasta dónde creo que vamos a llegar a subir con XRP? Es cierto que hay buenas noticias y que estamos teniendo un periodo bastante interesante, pero tened en cuenta que aún estamos intentando tener la recuperación en V desde la fuerte caída. A partir de ese punto tenemos muchos rangos de precios en donde probablemente tengamos algún que otro rebote. Uno es este primero en donde casi ya hemos llegado a tocar, y los siguientes ya sí que son un pelín más alcistas, pero fijaros que tampoco es para tanto. Estaríamos en lo que sería la marca, como veis por aquí, 270, 276, el siguiente objetivo en donde podríamos llegar a tener un cierto rebote sería este de aquí en los 2.82, y lo siguiente ya sí que sería dispararnos hasta casi la marca de los $3. Entonces, en este caso son los diferentes puntos que tenemos que ir teniendo en cuenta, y si vemos que en alguno de ellos lo que acaba ocurriendo es, por ejemplo, llegamos a pumpear, rebotamos en este, subimos, rebotamos en este aquí y volvemos a bajar y nos quedamos en este punto, aquí lo que haría sería cerrar el long que tenemos abierto en 2.40 porque ya nos habríamos llevado un cierto beneficio, y a partir de aquí me iría con un short. Y es que ya sabéis que yo estoy buscando que XRP pueda llegar a tocar el rango de los 1.50, que hizo ya un vídeo hablando de todo esto. Mucha gente ha hateado el hecho de que XRP pueda llegar a caer hasta el rango de 1.50, pero tenemos que pensar en lo siguiente. Estados Unidos está entrando en una fase bastante compleja, en una situación que no es del todo buena, se cree que puede haber una crisis y esto probablemente acabe hundiendo todo el mercado especulativo. Es probable que las criptomonedas tiendan también a tener una cierta caída porque haya gente que tenga miedo y empieza a retirar capital, y todo esto sumado a las últimas decisiones que ha tenido Donald Trump, creo que podríamos llegar a tener un retroceso hasta poder llegar a esta misma zona en donde ya en el pasado, como estáis viendo, tuvimos una fase de acumulación, y creo que es una zona bastante importante a tener en cuenta. Así que me esperaré, sinceramente, con short pues lo tendremos abierto hasta donde toque, con long exactamente igual, pero con lo que es holdear sí que venderíamos en el caso de que caigamos en los $2, y me esperaría volver a comprar en 1.50 para intentar hacer un poco más de beneficio de todo lo que tenemos. En teoría, los siguientes días siguen siendo alcistas, Bitcoin en este caso sigue apuntando hacia el alza, así que en este caso seguramente Bitcoin sea lo que llegue a mover todo. En gráfico de una hora, al RSI le queda bastante rango para subir, seguimos por encima de la media móvil, el MACD está cruzado al alza con bastante fuerza, como estáis viendo en la última hora, o sea, fijaros cómo está llegando a pumpear, y esto se va a llevar al arrastre a todo lo que es XRP y al resto del mercado criptográfico. Por mucho que ahora parezca de que es complicado, de que tenemos la media móvil de 4 horas que nos está frenando y demás, la vamos a conseguir llegar a superar y pasaremos a tener una situación mucho más interesante. Así que seguimos posicionados en long, a ver cómo liquidamos toda esta siguiente zona que probablemente ocurra en los siguientes días, y a partir de aquí volveremos a analizar a ver cómo se sigue moviendo Bitcoin y cómo es el próximo impulso en XRP. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días estamos subiendo nuevo contenido. Tenéis análisis técnico de forma diaria, en donde vemos mapas de liquidaciones, en donde vemos precios de XRP y diferentes otras noticias, y por otro lado, pues como ya sabéis, también analizamos algún punto importante que hayamos llegado a tener en ese mismo día. También tenemos el canal secundario Cripto Millonarios, en donde cada día se suben dos vídeos en donde os traigo noticias de última hora e intentamos ver cuáles son los movimientos de XRP, qué es lo que dice el propio CEO, lo que dice el CTO o cualquier historia, pues por aquí lo vais a tener disponible. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con próximo contenido.